Hay un pasaje en el cual el Señor intenta considerar cómo una advertencia a tiempo puede cambiar el rumbo de nuestras decisiones. Quiero compartir un pasaje en el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Y encontramos verso 1, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Me gustaría comenzar con esa sentencia. Es una oración triste, considerando que el que está hablando es Jesús. No creo que haya peor situación en una relación que no entender lo que el otro dice. Y no solamente se trata de palabras, sino de sentidos. Es muy triste cuando personas no pueden leer lo que siento y solamente escuchan mis palabras. Cuando supuestamente mis palabras son la expresión de mis sentimientos. Esta frase lacónica, si queremos decir, de Juan, es muy dolorosa si uno la examina. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. ¿Qué es el problema que tenemos? Bueno, en principio una alegoría. El que usa la palabra dirigido por el Espíritu Santo, obviamente es Juan, y no habla de una parábola, que es una figura diferente a una alegoría. Son figuras diferentes del lenguaje que utilizamos y de la forma que nos expresamos. Una parábola tiene un elemento central al cual nos dirigimos y todos los elementos convergen en ese punto. Es una parábola. Pero una alegoría es otra figura. Es una figura distinta porque cada elemento tiene significado por sí mismo. Y cada elemento utilizado por el Señor Jesucristo en esta alegoría tiene significado especial. Pero no entendieron. ¿Qué es lo que no entendieron? El cuento, porque el cuento está fácil. Hay un redil, o sea, un lugar donde ponemos las ovejas. Hay un portero en la puerta. Hay un dueño de ese redil. Y de repente se trepan personas por arriba del muro de ese redil. Pero si alguien se trepa por el sitio donde no se debe entrar, el Señor Jesucristo dice, inmediatamente estás ante un ladrón, un salteador.
Porque si hay una puerta y un portero, quiere decir que hay un dueño y un lugar por donde se entra y se sale. Y él dice que el portero lo reconoce a él. Y le abre la puerta. Y pasa algo todavía más complicado. Las ovejas, como suele suceder con los pastores orientales, acostumbran a su rebaño, a su voz. En esta parte del mundo, los rebaños son dirigidos por lo que se llaman arrieros, personas que van detrás del ganado con perros o con caballos, no sé si los han visto, ahora también lo hacen en moto, y van dirigiendo el ganado desde atrás y llevándolo para donde quieren que el ganado vaya. Bueno, los pastores orientales son un poquito diferentes. En vez de ponerse atrás de las ovejas, van adelante de las ovejas. Por lo tanto, cuando oyen la voz del pastor, instantáneamente las ovejas se dirigen hacia donde él va, porque reconocen su voz. Interesante que los animales reconocen los timbres de voz. Todos los seres humanos tenemos voz, pero a la misma vez todos nosotros tenemos voces diferentes. Y los que tienen perros, o los que tienen gatos, o los que tienen animales, ellos pueden reconocer tu voz sin verte. Y sabes si es el amo que le está hablando o otra persona. Porque si la voz suena extraño, van a ladrar, van a morder, van a escaparse. Pero si la voz les suena familiar, sencillamente van a obedecer. Ahora, primera pregunta. ¿Es tan difícil entender la alegoría? ¿Qué es lo que tiene de extraño este cuento? ¿Qué es lo que está mal? Que el apóstol Juan dice de manera determinante, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, eso es grave, porque el que está hablando es Jesús. Y si nosotros somos ovejas de Jesús, deberíamos reconocer por lo menos su voz. Por lo menos deberíamos reconocer su voz, su verdad. Que mi vida depende exclusivamente de a dónde Él me lleve. Porque en esta alegoría, como en otras, el Señor nos considera ovejas. Algunas personas se sienten ofendidos con el término, pero es Jesús el que está hablando. ¿Cuál es el gran problema de la oveja? Bueno, el gran problema de la oveja es que su supervivencia depende del cuidado que se le dé. No tienen dientes feroces, no son carnívoros, no tienen garras. Son presa fácil de lobos y otros depredadores. Obviamente que Dios las creó para que alguien las cuidara. Y el Señor Jesucristo dice que nosotros somos ovejas. Algo que lastima nuestro orgullo. Porque yo me puedo cuidar solo. ¿Han oído esto? Yo me puedo cuidar solo. Yo no necesito que nadie me cuide. Yo soy totalmente independiente. Yo no necesito que nadie me indique dónde tengo que ir o qué tengo que hacer. Yo puedo hacerlo solo. Nuestra sociedad está infectada con este virus. Está infectada.
Y es tan grave la enfermedad que cuando miramos hacia arriba y pensamos en Dios, ni siquiera necesitamos a Dios. ¿Saben cuántas personas a nuestro alrededor creen que no necesitan a Dios? Pueden solos. No quieren ser parte de un redil. No quieren tener a alguien que los dirija. No quieren tener a alguien que les indique el camino. Pueden solos. Oh, ahora entiendo por qué no entienden. Ahora quizás podemos ver nosotros por qué no están entendiendo lo que está pasando. Sí, no quieren la dirección de nadie. No necesitan la dirección de nadie. No quieren las palabras de Jesús sobre sus vidas. No es que no entendieron el cuento, no quieren entender a Jesús. Hermanos, eso puede ser un problema gravísimo para nosotros, porque nuestra salvación depende de la conducción del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Satanás dice que esto es humillante y nos susurra al oído todo el tiempo, que yo no necesito que nadie me dirija. Ya soy suficientemente grande para hacer las cosas como quiero o como pienso. Pero esta idea infecta el espíritu del hombre. Es una infección que finalmente mata a la mayoría de los hombres, es una plaga. Pandemia es la palabra que usamos hace unos años atrás. Es una pandemia espiritual. Cada vez hay menos personas que admitirían que necesitan la dirección de Dios. Cada vez más nuestros semejantes, nuestros parientes, las personas cercanas, amigos, compañeros de trabajo, y se extiende la lista de personas que no necesitan a Dios. Punto. No son ovejas. Escuchaba a un político argentino que quiere ser presidente diciendo, yo no vine a llamar ovejas, vine a llamar leones. Digo, este tipo ni siquiera tiene idea de lo que está diciendo. Obviamente es un nombre totalmente afuera de la escritura, pero representa perfectamente el espíritu del hombre que nos rodea. No necesito la dirección de Jesús. Lo voy a hacer como se me antoje. Ok. La pregunta es cómo vamos a sobrevivir. Porque en la voz del Señor Jesucristo, en la verdad que Él transmite para nosotros, los seres humanos son ovejas ante los ojos de Dios. ¿Por qué somos presa tan fácil de Satanás? Bueno, porque Satanás es un león rugiente, ¿recuerdan? La figura de Satanás en la escritura es un lobo, un león. Satanás es un depredador. Por lo tanto, nosotros somos, no sé, su abastecimiento de comida, su reserva privada de alimentos. Por lo tanto, cada oveja que decide que no necesita a Dios en su dirección, ni necesita el redil de Cristo, anda sola, por lo tanto, un animal solo, como una oveja, es un postre para los lobos,
Una oveja sola es un postre para un león. Ni siquiera es algo difícil de matar o cazar. La oveja no es un ciervo que corre, ni un elefante que se defiende, ni un búfalo que se da vuelta contra el león para cornearlo. Es una oveja. Mejor no entender eso, porque yo no me siento oveja. La segunda pregunta esta mañana. ¿Cómo qué te sentís? ¿Cómo qué te sentís? Estudiando esto para poder compartirlo esta mañana, entiendo la estrategia de Satanás, que es obviamente muy pesada, pero comenzó a correr por los oídos de la gente de nuestra sociedad que cada quien es lo que se percibe. La basura de la teoría de género que está inundando nuestra sociedad, empeorándola, ensuciándola, contaminándola. Ahora los hombres no saben si son hombres y las mujeres no saben si son mujeres. Hay personas que se sienten animales, otras que se perciben como niños. Hace unos meses atrás, las noticias, siempre amarillas, hablaban de un canadiense que a sus 50 años se sentía una nena de 6. Y como él se percibía una nenita de 6 años, tuvo no sé qué palabra usar, no quiero usar ninguna palabra sucia, pero fue a presentarse a un jardín de infantes para que lo aceptaran, porque él se percibía como una nena de 6 años, pero era un hombre de 50. Y estuvieron debatiendo, hasta el tipo tuvo que llevar su caso a la ley. Porque la comunidad LGTB dice que el hombre es lo que percibe y que debe ser respetado por lo que percibe. No importa si los demás no lo perciben, debo ser respetado por lo que yo percibo. Es tan estúpida la teoría de género que si yo me acercase a tu casa y golpease tu puerta y te diría, me siento dueño de tu casa, ¿cuál sería tu reacción? Me percibo dueño de tu carro. Me percibo esposa de tu esposo. Me percibo esposo de tu esposa. ¿Cuánto duraría un tipo de esto en tu puerta? Porque supuestamente tenemos que respetar la percepción. Bueno, ¿cómo te percibís? ¿Te percibís oveja? Bueno, la verdad no, yo no me percibo oveja, yo me percibo, no sé, tigre. Yo me percibo elefante. No le tengo miedo a los leones. Satanás es un león rugiente. Sí, está bien, pero yo soy un elefante. Yo soy un búfalo. Bueno, hermanos, obviamente que no estamos entendiendo lo que Jesús dice. Porque no importa lo que te percibas. Lo único que importa es la realidad final de lo que sos.
Satanás le pide a Jesús que practique su capacidad de Superman. Así que le dice que se suba a lo más alto del templo y que se tire. Porque la pregunta de Satanás a Jesús es, ¿realmente te percibís como un hijo de Dios? Sí. Oh, bueno, si te percibís así, estas son las cosas que podés hacer. Ahora, notemos el problema. Hagamos frente al problema. Esto es algo que las personas no quieren hacer. Y prefieren no entender a Jesús que salvarse. Hermanos, escúchenme bien. Prefieren desoír a Jesús, aunque la consecuencia sea perderse. Bueno, tenemos un verso muy sugestivo, verso 6. ¿Te identificás con ese verso? No entiendo qué está tratando de decir Jesús. Ah, no. No sé, se le ocurrió decir que yo soy una oveja, y yo no soy una oveja. Se le ocurrió decir que la seguridad de mi alma está en un redil. Pero yo no quiero estar en un redil. Se le ocurrió decir a Jesús que yo obedezco su voz cuando lo escucho y tengo capacidad para distinguir su voz de otras voces y que solamente he decidido por la de él. No entiendo. Hay otras voces también hablando. Hay otras voces también hablando. ¿Qué tal la del presidente de la nación? Nuestro amigo Biden. Él dice que no tenemos suficiente personal LGTB en la Casa Blanca, que tendríamos que aumentarlo. Por lo tanto, tenemos un ministro de salud que se disfraza de mujer, la señora Levin, y no importa lo que vean, las personas tienen que llamarle señora, Miss. Pero es un hombre disfrazado de mujer. Ah, no, no, eso no importa. Eso no interesa. Lo que vos veas no tiene importancia. Lo que importa es lo que la persona dice que es. Bueno, no importa que Jesús diga que nosotros somos ovejas y que nuestra supervivencia espiritual depende de un redil y nuestra supervivencia espiritual depende de seguir su voz. Eso no importa. Importa que yo no me percibo como oveja. Soy un tipo rebelde. Soy un hombre rebelde, soy una mujer rebelde. Puedo hacer con mi vida como se me antoja hacer con mi vida. Ya he vivido suficiente tiempo bajo la obediencia de mi padre o mi madre. Ahora estoy en capacidad de hacer como se me antoja. Okay. ¿Dónde termina ese razonamiento? Bueno, ese razonamiento termina en que no necesito a Dios. Bingo, le pegaste a la lotería. Realmente no necesito a Dios. Realmente no necesito a Jesús ni sus consejos. No lo necesito como Salvador, ni lo necesito dirigiendo mi vida.
No me importa realmente lo que diga o lo que piense. Yo puedo vivir y entender como se me antoje. Hay una canción con una melodía increíble que se llama My Way. ¿Y si han escuchado esa canción alguna vez? Representa a todas estas personas del versículo 8. Decidieron no entender lo que Jesús intenta decir. Decidieron no entender lo que el Señor Jesucristo intenta decir. ¿Quién necesita cumplir los mandamientos? Oh, fallen. ¿Por qué tengo que cumplir 10 mandamientos? ¿Según quién? ¿Oyen esa voz en su espalda? ¿Por qué tengo que leer la escritura y alimentarme de la palabra? ¿Por qué necesito congregarme? ¿Por qué necesito orar? Ya está, terminemos con eso. Eso es parte de una vida de un hombre y una persona dependiente y yo soy un ser independiente. Yo no necesito más eso. De cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Gente ha subido, gente no ha entrado por la puerta correcta y ha comenzado a alborotar las ovejas. Es obvio. Salteadores, ladrones, personas que creen con una firme convicción que tienen el poder de confundir el camino de las ovejas. Y como ya están adentro del redil, pretenden que escuchemos sus voces. Porque los ladrones y salteadores también hablan y tienen una tonalidad de voz. Pero no han entrado por la puerta y no tienen capacidad de sacarte y alimentarte y no tienen la capacidad de protegerte y no tienen la capacidad de darte lo que necesitas. Sin embargo, hay muchas ovejas que han comenzado a oír a los ladrones y salteadores. ¿Qué quiere el ladrón y el salteador? Bueno, como todos los ladrones y todos los salteadores, aprovecharte, tomar lo que no les pertenece, engordarse de lo que no es suyo. Y si en el camino tienen que matar, sencillamente van a hacerlo. Todo el que sale a robar también sale a matar. Es la ley del pecado. Es la ley de la persona que tiene jugada su vida y ya no le importa.
O de repente escucho la voz de Jesús y dice, no resistas al malo. Y a veces sin resistencia también te matan. ¿Qué hace un salteador en el redil? Viene a robar. La última pregunta. ¿Tendré yo la humildad suficiente para considerarme una oveja del Señor? Obviamente que las personas que no entienden es porque se resisten a la humildad. La persona que no entiende es porque se resiste a la humildad. Si no entendés algo, no te dé vergüenza decir que no entendiste. ¿Saben cuántas personas tratan de pasar por inteligentes y no preguntan lo que no entienden? Porque creen que si preguntan lo que no entienden, las personas van a considerar que no le está funcionando el cerebro. Entonces prefieren la idiotez de quedarse sin saber, porque no son suficientemente humildes para aceptar qué es lo que no entienden. ¿Qué es lo que no entendés de Jesús que deberías volver a preguntarle? ¿Qué es lo que no entendemos de Dios que necesitamos la humildad de volver a preguntar? Es lamentable, sí, es terriblemente lamentable. Es terriblemente lamentable quedarnos sin entender porque no tuvimos la humildad de preguntar. ¿Realmente somos ovejas ante los ojos de Jesús? Bueno, según esta alegoría, no tenemos ninguna otra opción. El que nos creó sabe lo que somos. Oh, Satanás me ha dicho otras cosas. El diablo me ha dicho otras cosas. Me siento realmente envalentonado. No tengo por qué considerarme oveja. Pero hermano, tu percepción no cambia la realidad. Tu percepción no cambia la realidad. La mayoría de los seres humanos han sido devorados por el diablo. Por lo tanto, la mayoría de las personas que tenemos a nuestro alrededor son el desecho, la mayoría de las personas que están a nuestro alrededor son el desecho de la digestión del león. Son el desecho de la digestión de Satanás. Suena horrible, pero eso es lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro 2:20. Read it. La mayoría de las personas que nos rodean son el desecho de la digestión del diablo. No pueden reconstituirse en ovejas
porque son desecho de la digestión. Y una vez que aparece el desecho de la digestión, ¿cómo recuperas el ser? Podemos, por medio del desecho, saber qué comió el león, pero jamás podremos restituirlo. Se comió una oveja. Sí, lo podemos ver por el desecho, que comió una oveja. El punto es, ¿cómo la vas a restituir? A partir del desecho. Segunda de Pedro 2:20. No es un invento lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Realmente no entendieron porque la humildad no había golpeado sus puertas. La humildad es una virtud espiritual. La humildad es una virtud espiritual a la cual solamente accedemos por medio de la razón. Así que si no hay razón, no habrá humildad. Y si no hay humildad, nos quedaremos sin saber qué pasó. Verso 8. No entendieron. Jesús no puede dirigirlos. Jesús no puede opinar sobre tu vida ni sobre tu familia. Jesús no tiene nada que opinar de tus decisiones. Jesús no tiene nada que opinar de tus convicciones. No entendieron. No queremos ser parte, hermanos, esta mañana de ese versículo 8. No querés ser parte de eso. Porque los que no entienden están condenados. El que no entiende ya está condenado. Juan 3:16-20. Sería bueno leerlo de vez en cuando. Juan 3:16-20, ¿leíste? Porque es exactamente lo que pasa en el versículo 8. No entendieron. Su razón no les alcanzó para ser humildes. Somos ovejas. Necesitamos a Jesús. Vamos a ver. Padre, te rogamos en esta mañana que nos permita, Señor, presentarnos delante de tu palabra, razonando con el deseo de entender, con la actitud de aceptar lo que tu palabra nos dice, que solamente habrá vida espiritual si somos capaces de cobijarnos bajo la voz de Jesús, si podemos obedecer sus mandatos, si podemos amar la vida que Él está esperando de nosotros. Sabemos que la voz de Satanás también suena, que nos pide a gritos el deseo de ser independientes, cuando tu palabra dice que somos ovejas de tu redil.
Danos, Señor, en esta mañana un deseo verdadero, de mantenernos humildes, de saber, Señor, que nuestra vida depende de seguir tu voz. Bendice, Padre, cada uno de mis hermanos esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea buena a nuestros corazones. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde terminamos el Día del Señor en su casa a las 6. Pasen un buen día en el Señor. Dios los bendiga.